Dos amigas que al final coincidieron. Dos amigas que hablan tanto que decidieron volver esas conversaciones un podcast. Encontrando similitudes en nuestras diferencias. Encontrando el bien en todo mal y el mal en todo bien. Y es que al final, amiga, nada termina siendo coincidencia. Yo soy Lau. Yo soy Dani. Y esto es Sin seguir instrucciones. Hola, bienvenidos a otro episodio de Sin seguir instrucciones. Hola, Lau. Hola, Dani. Hola, instructor. Hola, chicas. Bueno, hoy tenemos público acá. Sí. Como siempre nos acompaña Abuelito y hay otro invitado por ahí. Sí. Bueno, Dani, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Un poquito, no agripada, alérgica a Apolo, eso está a los pelos de Apolo. Eso me parece muy grave, no entiendo de dónde Pero sale esta yo alergia. embraced mi alergia. Sí. Yo igual no dejo de agarrarlo, de tocarlo, de restregármelo. Tú también bueno, es que fan de los amores tóxicos. Sí, total. No, mentira. Bueno, Dani, hoy tenemos un episodio especial. Es nuestro episodio número 9. Mi número favorito. Ese es mi número favorito, el 9. Es el episodio número 9. Traemos un tema serio. O sea, hoy el episodio va a tener un tinte distinto. Porque la idea es hablar de un tema que creo que no se habla tanto. Yo creo que ahorita gracias a las redes y ciertos influencers y ciertas personas que se han dedicado como a hablar sobre el tema del peso, sobre el tema de la imagen corporal, exacto, física, cómo te ves, todo. Exacto, creo que ya ha tomado más terreno estos temas y eso es importante, pero hoy vamos a hablar de un tema mucho más médico. Así es. ¿Empezamos de una? De una. Listo. Hoy vamos a hablar de los trastornos de alimentación, o como muchos también los conocen en el ámbito médico, trastornos de conducta alimentaria. La gente no lo cree, pero en realidad sí son enfermedades médicas graves. De hecho, son enfermedades mentales que tienen una influencia biológica, ¿ok? Incluyen alteraciones graves en la conducta de la alimentación, en el peso, en la percepción que la persona tiene de sí mismo, el control de la ingesta de alimentos, etcétera, etcétera. Pero creo que todo se engloba un poco en la fijación excesiva por cómo nos vemos. Muchos de lo que ya estamos comentando son signos, o podríamos hablar clínicamente de síntomas de un trastorno alimentario. Si tú o un ser querido tuviera un trastorno alimenticio, podrías reconocerlo. Si bien los estereotipos pueden indicar que las personas con trastornos alimenticios están desnutridas o delgadas, eso es lo que pensamos al pensar que alguien tiene un trastorno alimenticio, pero el espectro completo va mucho más allá de estas nociones preconcebidas. Por eso es que Lau te va a hablar desde su punto de vista clínico, de las personas que ha tratado, porque ella, digamos que le ha tocado lidiar con personas que tengan esto desde un punto de vista como profesional. Sí. Entonces creo que es muy válido su punto y yo voy a hablar desde un punto personal, ya que en algún punto sufrí de anorexia. Entonces, Lau, cuéntanos un poco. Bueno, de hecho yo quiero empezar hablando sobre algo, y es que a pesar, digamos, de que yo fui bendecida por la genética, en el sentido de que mi composición corporal siempre ha sido como la misma. A mí me sorprende que mucha gente siempre es como, pero tú ni engordas ni enflaqueces, siempre estás como igual. Y bueno, soy una persona delgada, digamos que yo no he sufrido con el tema del peso, pero es impresionante cómo de todas formas yo echo hacia atrás y me reviso a mí misma, y en millones de oportunidades yo tuve conductas de un trastorno alimenticio, bien sea por controlarme en exceso lo que comía, por tomar laxantes, y en nuestra cultura hubo uno que estuvo muy de moda. O sea, el tema de obsesionarse con el peso y con la belleza y con la imagen siempre ha sido una constante, ¿no? Y realmente pude darme cuenta de eso cuando estuve en mis prácticas clínicas en la universidad. Yo tuve que asistir todo un semestre a un psiquiátrico, de hecho acá en Bogotá. Y fue súper, no sé cómo explicar esa experiencia. Ahí me di cuenta que la clínica como tal no era lo mío. Sufría mucho. Yo llegaba llorando todos los días que iba para allá.
Porque es muy fuerte ver la mente humana hasta dónde puede llegar y la distorsión que puede causar incluso en el cuerpo. Y cuando tú ibas a estas prácticas, tenías que hacer algo que se llama examen mental. Todos los psicólogos tenemos que ser capaces de hacer esa evaluación. Un examen mental es hacer como un examen, una evaluación de ese momento de lucidez o ese momento en el que la persona está hablando de su situación mental. Y la persona, fue el tercer paciente que me llegó. El tercer paciente que a mí me llega, claro, es una niña, adolescente, joven, tenía ropa muy holgada, entonces realmente yo no me había dado cuenta, porque generalmente esto se ve sobre todo es en el cuerpo, en la cara se nota, siempre se nota, pero no tanto como en el cuerpo. Y empiezo a hacer el examen mental y me doy cuenta que es una persona que está ubicada, que tiene conciencia, que es capaz de responder. Y yo decía, ¿pero qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué está aquí? Y cuando comienzo la astucia un poco de uno como clínico, comienzo a hacer ciertas preguntas sobre sí misma, sobre la percepción que tiene de sí misma, empiezo a notar una connotación muy negativa y empieza el tema del peso. Y ella misma a mí me dice, es que mira, tú eres mucho más delgada que yo. Y se corrió la manga del brazo, del suéter, y cuando le veo el brazo, o sea, el brazo era mi dedo. Pero para ella yo era más delgada que ella. Claro, dismorfia corporal total. Exactamente. Ahí Dani acaba de dar uno de los diagnósticos, que es la dismorfia corporal. Y yo creo que el tema, como todo, ¿no? O sea, creo que ahorita la psicología está en el vocabulario de todos. O sea, todos nos autodiagnosticamos. No, es que yo sufro de ansiedad. No, es que esta es bipolar, porque mira. Y realmente, o sea, eso no me parece que sea malo, pero sí tiene una connotación negativa porque siento que normalizamos cosas que no se deben normalizar. O sea, una cosa muy distinta es que tú quieras bajar de peso y estés haciendo dieta y etcétera, etcétera. Y otra cosa muy distinta es padecer de un trastorno alimenticio. Sí, eso es como cuando alguien, ay, me acaba de dar un ataque de pánico. No. O sea, no tienes idea, ¿no? Exactamente. Y lo mismo pasa con los trastornos alimenticios. A mí me impactó mucho y ahí fue que entendí y dije, sí es cierto, he tenido ciertas conductas, pero yo no he padecido esto porque esto es una enfermedad y es una enfermedad muy grave. Es de las enfermedades mentales que me atrevería a decir que más en riesgo pone a la persona porque es que se te complica y se compromete tu salud física. Y por ejemplo, hablaba con las enfermeras de esta paciente y las enfermeras me decían, o sea, primero hacerla comer es muy difícil. Y aunque a veces coma, uno sabe, o sea, tienen que hacerle rondas en la madrugada porque esta niña se paraba en la madrugada a hacer flexiones adentro del cuarto o a saltar de la cama al piso para poder quemar calorías, y es una obsesión por el conteo de calorías, es una obsesión por el control de la alimentación. Pero aquí hay un twist interesante, porque los trastornos alimenticios pueden tener dos orígenes. Evidentemente hay uno que tiene que ver con la imagen corporal. Por ejemplo, se ha encontrado en la literatura que las niñas o los niños que han padecido de bullying por su peso o por su composición corporal son mucho más propensos a desarrollar trastornos alimenticios. Ahí el trastorno viene de una alteración en la imagen física. Pero hay muchas personas que no saben que hay otros trastornos alimenticios que no vienen necesariamente de la imagen corporal. Yo sí pienso que más allá de eso es que hay 1000 formas de llegar al trastorno alimenticio. Muchísimas. Y eso es importante que quede hoy para la gente que no lo cree, porque hay gente que dice, no, yo por ejemplo, no, yo no tengo problemas a mí me gusta mi peso, a mí me gusta como yo me veo. Pero es que una situación, por ejemplo, económica, una situación de pareja, una situación de ansiedad. La ansiedad, por ejemplo, tiene mucha repercusión sobre el peso, la depresión también, en general. Pero hay personas que la forma en la que controlan o de cierta manera procesan una situación emocional muy fuerte es a través del control de la comida, bien sea comer en exceso o bien sea dejar de comer. Y los trastornos alimenticios, mucha gente cree que son nada más la anorexia y la bulimia, y hay unos grises bien importantes. Esos son los dos extremos, y de hecho hay bulimia tipo 1, hay bulimia tipo 2, hay anorexia tipo 1, hay anorexia tipo 2, o sea, hay tipos de estos diagnósticos. Y creo que un fun fact, un fact es que por lo menos muchas personas creen que la anorexia o la bulimia es lo más común, es verte desnutrida, y en realidad la mayoría de los casos no son visibles. No, cuando son visibles es demasiado tarde. Exacto.
es demasiado tarde. Y fue el caso en el que yo vi. Entonces, claro, fue un wake-up call súper importante porque creo que sobre todo entre las mujeres las conductas de trastornos alimenticios son muy normalizadas. O sea, es como, tengo tal evento, tengo tal viaje, entonces me mato a comer. Y por ejemplo, ahorita con el tema del ayuno intermitente, que ese es un paréntesis importante en los trastornos alimenticios, por ejemplo, personas que han tenido o que son propensas a desarrollar trastornos alimenticios, el ayuno intermitente es lo peor que puede haber. O sea, hay una correlación importantísima ahí. Y por ejemplo, en jóvenes o en adolescentes, el tema del ayuno intermitente también puede recaer en una conducta de trastorno alimenticio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque al final el tema es la relación que yo tengo con la comida, o sea, cómo me relaciono yo con la comida, y no quiero que se vayan o quiero que abran un poco la mente en el sentido de que no, eso solamente tiene que ver en cómo yo me veo, en si estoy gorda o estoy flaca. No, hay unos grises súper grandes. De hecho, yo puedo decir desde mi experiencia que en ocasiones, por pasar por situaciones emocionales, yo soy propensa a tener ansiedad. Cuando yo paso por mis crisis de ansiedad, a mí no me pasa la comida. Pero no me pasa la comida no porque quiera rebajar, ni porque me sienta gorda, ni nada, sino porque es que no me pasa la comida. O sea, no me provoca comer, o cuando estoy muy ocupada y muy estresada por el trabajo, se me olvida comer. Esas son conductas que no me están demostrando que yo no tengo una buena relación con la alimentación y que al final es con mi salud, porque para mí la alimentación lo es todo. Entonces, sí, o sea, puedo decir que lo viví, que tuve la oportunidad, porque lo veo de esa manera, de poder mirar el resultado que puede tener un trastorno alimenticio. Claro. Una cosa y es debe verlo. ser aterrador, verlo así, y es como que más nunca en la vida me voy a saltar una comida. Total, es súper aterrador. Tuve la oportunidad también de ver al entorno y, por ejemplo, ver a los padres de esta niña. O sea, y es una huella, la gente no lo cree, pero la salud mental es una huella que no se borra. O sea, es un diagnóstico con el que tú tienes que vivir toda la vida. Y no es que tú no puedas curarte, no es que tú no puedas salir adelante, pero siempre va a ser como una predisposición que vas a tener a. Entonces, es muy fuerte ver a una niña tan chiquita, sí, empezando la vida y ya viéndose hecho tanto daño. Hay un documental que no sé si han tenido la oportunidad de verlo, Dani y yo lo vimos, que se llama Bones, que es con To the Bone, pero es una película. Exacto, pero es exacto, es película documental, porque de hecho creo que está basada en hechos reales, si mal no estoy. Sí, pero es peli. Pues. Sí, es recreada. Uh-huh. Y a mí me fascinó esa película porque es tal cual, o sea, es tal cual como se vive un trastorno alimenticio. En este caso, esta niña creo que tenía los dos, tenía anorexia y bulimia, porque tenía también conductas Sí, ella, es que me la vi ayer. ella vomitaba pero muy poco. Era más control freak con el tema de contar las calorías, abdominales, caminar, uh-huh, ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, como comentaba Lau ahorita, no siempre... empecé teniendo anorexia, bulimia porque quería bajar de peso, quería verme más flaca. Uh-huh. No siempre. Puede ser que sean muchos casos, pero no digamos que no es el caso, no es siempre. No hay un one way, exacto, no es un único camino. No, y te puede pasar por muchas cosas. Yo les voy a comentar un poco de mi caso personal. A mí me diagnosticaron en el año 2015 de mi enfermedad, de mi condición médica, y me mandaron una cantidad absurda de esteroides. Y mi entorno, amigas, lo único que me decían eran: no sabes lo que vas a engordar, no sabes lo fea que te vas a poner. Cuando, me acaban de desarrollar una enfermedad porque voy a tener toda mi vida, y esas son tus palabras de aliento. Sí, claro. O esa es la preocupación. Sí, o esa es la preocupación. Y claramente, yo estaba en un estado depresivo, y me dicen eso, todo es on repeat. O sea, y era como que ya. Y claramente, pues yo sí dejé de comer. Dejé de comer y comía lo necesario. Y lo necesario era un huevo duro y ya. Máximo. En todo el día. En todo el día. Máximo. Y así empecé. Y ahorita como que viendo un poco hacia atrás, sí, la verdad, tenía infrapeso. Me lo dijeron los médicos: tienes infrapeso, ¿qué te pasa? Pesas 46 kilos. Wow. Yo peso ahorita 60 y pico, gente. O sea, y yo soy curvilínea. Yo tengo uh-huh, piernas, caderas. Que pesar a 46 kilos era de verdad un cambio muy drástico. Pero yo siento que yo salí de eso sola.
nunca sentí apoyo de nadie a mi alrededor. Que eso ahorita me he hecho un poquito para atrás y digo, la gente no sabe lo grave que es. De hecho, Dani, ¿no te pasaba que tal vez, o sea, porque entiendo que tú lo estabas haciendo con una preocupación y con una, o sea, con una emoción negativa? No es como, wow, quiero ser mi mejor versión. No, para nada. Era súper negativo y no te pasaba que la gente te decía, ay, estás flaquísima, qué bella estás, no sé Claro, qué. al principio, y al final me decían, eres un saco de huesos. No Claro, te lo digo porque- en el buen sentido, no sé qué. Y era, pero siempre era como con una mala intención. No era, te quiero ayudar. O estoy preocupada, Exacto, ¿estás bien? exacto. Era como que ya eso llegó un punto, y me acuerdo un día que no tenía nada que ponerme. Ya no tenía nada que ponerme y tuve que ir a casa de una amiga que siempre fue súper skinny, como que dame algo que ponerme porque si no, no puedo salir. Sí, No tenías tengo ropa nada. Pero de verdad, nunca sentí ese apoyo de que me dijeran, ven para ayudarte, ven, o, ¿sabes? O, porque en realidad llegué a tener la dismorfia corporal de que, ok, sí, pesaba 46 kilos, pero yo me veía en el espejo y digo, puedo bajarme unos 5 kilos más. Todavía puedo. Y lo que me decían era, no, que eres un saco de huesos. No era, no, pero ¿por qué? Nunca se sentaron conmigo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Nunca. Nunca. Y me acuerdo que fue una prima la que me llegó a decir, tú tienes dismorfia corporal. Y yo, ¿ah? ¿Qué es eso? Exacto, no entendía mucho, lo medio investigué y dije, ¿será? Yo no creo. Yo no creo. Y nunca, de verdad, nunca me brindaron el apoyo. Y quizás por eso me costó tanto salir, porque nunca sentí ni siquiera de mis papás. O sea, papás, yo sé que están escuchando esto, pero ustedes veían que yo no comía y por qué no hacían nada. Claro. O sea, ¿por qué no hacían nada? Quizás, ojo, yo siento que mis papás saben que yo tengo un poder mental muy grande y ellos habrán dicho, les voy a dar su espacio. Sí, porque también estabas en un momento difícil, o sea, Exacto. había otra cosa que tal vez los podía preocupar más a ellos, como que... Exacto, también, pero era como que si tú me ves así, a mí se me marcaban las costillas. Si tú me ves así, ¿cómo no me dices nada? Y bueno, digamos que yo salí de eso sola cuando sentí que estaba mejorando mi relación con mi condición médica. Ok. Y dije, ok, esto no es tan malo. Hay una forma de... A esto puedo vivir así, y de pronto si mejoro mi alimentación, me pueda sentir mejor. Y así yo fui haciendo como que ese insight y así fue que pude mejorar. Pero de cierta forma es lo que tú dices, hay conductas o patrones o algo que nunca dejan de estar. Y tú sabes que yo tengo unos que nunca dejan de estar. Y es algo que digo que no lo voy a dejar de hacer. Hay cosas que yo sé que no puedo dejar de hacer. Me cuesta. Pero como también ahorita yo me meto una pizza familiar yo sola. O sea, ya, digamos que el tema con la comida ya no le tengo tanto miedo. Creo que es más el tema de pesarse, de que pases así por un down. Creo que eso nunca se te va a quitar. No. Pero yo sí siento que, gracias a Dios, yo tuve un poder mental muy grande para superar esa etapa, porque yo en verdad no tuve apoyo de nadie. Sí, lo que pasa es que también hay algo que tú has dejado ahorita como el descubierto con el tema de los trastornos alimenticios, y es que son muy invisibles. Exactamente. O sea, era lo que decíamos hace un rato, ¿no? Como que comienzan, además porque la persona sabe que tiene que esconderlo. O sea, hay gente que dice, no, ma, hoy me duele la cabeza, sírveme un poquito menos de comida. O no, es que no me gustó. O es que no, hoy tengo algo. O, por ejemplo, eso es algo súper normal. Los adolescentes o las personas que empiezan a padecer de estos trastornos alimenticios y viven con otras personas, empiezan a escoger horarios de comida distintos. Exacto. Como para no tener que sentarse en la mesa con todo el mundo. Sí, es muy fácil ocultarlo. Es súper fácil ocultarlo, además que incluso, o sea, porque, bueno, si nos vamos a adentrar en los diagnósticos, la anorexia y la bulimia tienen síntomas completamente distintos. La bulimia es mucho más fácil de esconder porque en la bulimia están los atracones y la persona más bien come de más. Entonces tú dices, wow, o sea, esta persona no tiene ningún problema con la comida. Porque es eso, o sea, creo que eso es lo positivo de cierta manera de tener estos diagnósticos en este espectro, que es que está mal, porque está mal, tanto comer de más como no comer.
O sea, Exacto. ninguno de los dos extremos es sano y los dos extremos te llevan a un tema o te llevan a un tema o son efecto de la dismorfia corporal, que la hemos nombrado pero no la hemos explicado per se. O sea, la dismorfia corporal es una distorsión que tienes tú de ti mismo y del cuerpo que tienes. Es que literalmente tú te ves en el espejo y ves a otra persona completamente distinta, que fue lo que pasó con mi paciente. O sea, mi paciente me veía a mí mucho más delgada que ella cuando ella fácilmente podía pesar 30 kilos. O sea, eso sí es verdad que era un saco de huesos. Pero nivel de que o sea, de que se marcaban las articulaciones. O sea, y no había ningún tipo de masa muscular ni de nada. Y esa persona se veía al espejo y se veía más gorda que yo. O sea, a ese Claro. nivel. Entonces, uno no lo cree, pero la dismorfia corporal es como un monstruo que tú vas alimentando de a poquitos. Y no empieza como uno cree. Y yo siento que por eso el tema de normalizar tanto las enfermedades mentales no está bien. No. Porque primero maximizamos síntomas que son completamente normales. Pero por otro lado, cuando pasamos realmente por un trastorno mental o por un diagnóstico mental, entonces decimos, esto se fue de control. Que era una pregunta que quería hacerte. Porque entiendo que en tu camino, claro, tú empiezas como a preocuparte también un poco por tu imagen y tú dices, no, o sea, si tengo que tener este tratamiento me va a engordar, entonces no puedo. Y yo siento que en parte también fue el desahogo que tú tenías de que sabías que la alimentación era lo único que estaba bajo tu control. Y aquí quiero hacer ese clic. O sea, las personas que terminan en un trastorno alimenticio, no tanto por el tema de imagen corporal, que siempre hace parte de, pero no es lo único, lo hacen por eso. Es como que esto es lo único que está bajo mi control. O sea, lo único que yo puedo controlar ahorita en mi vida es cuánto como. Entonces, voy a comer como un degenerado y luego vomito, o voy a dejar de comer en lo absoluto. O sea, porque emocionalmente es lo único que sientes que puedes controlar. ¿En qué momento sentiste tú que se te fue de las manos? Porque me pongo en tu lugar y digo, o sea, es que todas hemos estado en tu lugar, ¿me entiendes? Como que tengo un evento o estoy engordando mucho o entonces tengo novio o quiero tener novio o lo que sea, entonces como que quiero bajar de peso. Todas estuvimos en tu lugar. ¿En qué momento tú dijiste, esto se me salió de control? Llegué a 46 kilos. ¿En qué momento pasó? Yo, la verdad, nunca dije voy a dejar de comer o lo que sea por una meta. Uh-huh. Yo dije, lo dije que lo iba a hacer como un estilo de vida. Uh-huh. Ya ahí estamos mal, Ok. ¿no? Ya ahí estamos mal. Y la verdad, yo nunca me estuve pesando. En mi casa no hay peso, en casa de mis papás. Entonces nunca me estuve pesando. Yo solo sé que yo me comía máximo un huevo duro o una taza de sopa de auyama. Me forraba en suéteres y me iba a trotar. Ok. Eso era lo que yo hacía. Es gravísimo porque buscaba incluso hasta tips en internet. Uh-huh. Y así fueron meses, meses y meses. Pero así fue desde el día 1. Desde el día 1. Ok. Porque así como tengo un poder mental para salir de las cosas, cuando me prometo algo a mí misma de que dejas de comer, también lo hago. Uh-huh. Y fue hasta un día que creo que fui con mi mamá al doctor, me tocaba chequeo normal, y la doctora me pesa y me dice, ¿qué es esto? Tú hace 3 meses no pesabas 58 kilos. Sí, claro. O sea, 10 kilos menos. 12 kilos menos. En 3 meses. Y ella, ¿qué pasa contigo? Y ahí fue que ella me dijo y todo, me hizo un diagnóstico que te estaba en infrapeso, que necesitaba multivitamínicos y tal. Y yo, jaja, imposible que yo me coma todo eso y tal. Mi mamá sí sentí que se preocupó y sí me decía como que, pero muy sutil. Era como que gorda, pero come un poquito más. Uh-huh. Y las pocas veces que sí comía, que digamos que íbamos a un restaurante y comía, yo decía, listo, yo no como más hasta dentro de 48 horas porque no me lo merezco. Uh-huh. Porque gravísimo lo que acabo de hacer. Sí. Entonces, creo que desde el día 1 supe que todo iba en picada, porque todos hemos hecho eso de que me voy de viaje a la playa y una semana antes dieta estricta. Sí, yo creo que todos hemos hecho eso, pero es que yo no me lo puse en una meta a corto plazo. Dije, este va a ser mi nueva vida. Sí. Así que yo, mientras esté tomando esteroides... Esta va a ser mi alimentación. Exactamente. Gravísimo, pero claramente yo en ese momento no lo veía gravísimo. Lo veía como que estoy pasando por un momento de mi vida así
y así lo quiero como que, no sé, balancear de alguna forma, como que no voy a estar enferma y además súper gorda. Exacto, ya es demasiado. Sí, ya son muchas cosas juntas, entonces bueno, voy a dejar de comer. Pero es que yo creo que ahí, y claro, voy a hablar muy del tema de la mujer, porque en los hombres pasa, o sea, es diferente. En la mujer es un fracaso ser gorda. O sea, Total, es un mal fracaso. visto, Es un te fracaso. tratan diferente. Exacto, es un fracaso, o sea, tú fracasaste, eres lo que sea. Y entonces, a mí me parece yo no quiero entrar en el tema de si de verdad es un fracaso, no quiero entrar en ese tema. Pero lo que sí es cierto, sobre todo en tu caso, porque lo quiero hacer visible de esta manera, y en el caso en el que hay un diagnóstico de por medio, hay un tratamiento, o sea, y es que esto pasa hasta con anticonceptivos orales, o sea, nadie te dice, mira, puedes engordar, mira, te va a dar dolor de cabeza, puedes tener acné, o cuando incluso los dejas, que a mí me ha pasado, cuando los dejo, y aparece el acné o aparecen otras cosas, tú dices, no, soy yo, es la comida. O sea, en la mujer hay una culpa y hay una corresponsabilidad súper grande de su peso y de su imagen. De su imagen física, Y grandísima. y de verdad siento que en el tema médico hay demasiada irresponsabilidad. O sea, a ti te dicen, es que de hecho está el caso de una influencer aquí colombiana, que es Daniela Salazar. No sé si tú sabes la historia del embarazo de ella, pero ella era una mujer con anticonceptivos orales toda su vida súper bien, tuvo una infección intestinal, le mandaron antibiótico y resulta que ella, o sea, ni siquiera el médico le preguntó, mira, tú tomas otros medicamentos, mira, este medicamento va a bajar la efectividad. Eso fue lo que pasó. Tomó antibióticos y el antibiótico le quitó el efecto de la pastilla anticonceptiva y quedó embarazada. Listo, tuvo su hijo, perfecto, buenísimo, pero no es el caso de todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que el médico que sabe cuáles son todas las consecuencias que tú puedes tener, porque en tu caso te lo decían tus amigas por irresponsabilidad de ellas también, pero el médico en ningún momento te dijo, mira, es importante que tú este proceso, además un proceso como el tuyo, lo lleves con un terapeuta, este tratamiento te puede pasar esto, pero entonces vamos a ponerte una dieta y una alimentación que vaya acorde a lo que tú necesitas, tanto mental como físicamente, o sea, eso no está. No está, y yo me acuerdo, imagínate esto, mi primera reumatóloga que me trató, mi preocupación, porque me mandó una dosis exagerada de esteroides, era, doctora, pero me voy a engordar mucho. Los esteroides me van a engordar mucho. No, los esteroides no te engordan, tú te engordas. Así que ve lo que comes. Ah, ok. Ok, bueno, Es culpa tuya. aire. Es culpa tuya. Sí, es culpa Sí. tuya. Es culpa tuya. Sí, es culpa tuya lo que tú hagas. Si sigues comiendo así, bueno. Sí, que igual esos comentarios están, ¿no? O sea, que ojo, yo trato de darle el twist y el beneficio de la duda a todo el mundo y efectivamente, o sea, nosotros, de hecho, los latinos en general, tenemos muy malos hábitos alimenticios. Lo de nosotros todo es frito, 3 carbohidratos en el plato, o sea, etcétera, etcétera. También tenemos un estilo de vida completamente diferente. Pero un poco siento que hay un vacío demasiado grande en la medicina y de hecho a mí me preocupa mucho, por ejemplo, ahorita siento que está muy de moda el tema de los procedimientos bariátricos o el tema Sí, demasiado. el tema del balón gástrico, de la manga, de la malla, de no sé qué y tal. O sea, yo digo, eso hay mucha gente que lo justifico. Sé, y tú y yo lo sabemos, de casos que son niñas que, por ejemplo, podían pesar lo mismo que nosotras, 65, 60 kilos, y de repente se suben 15 kilos a propósito. Solo para hacerse la o sea, yo digo, hay demasiados casos que conocemos así y digo, Dios, o sea... No, es que si yo fuese, o sea, no sé qué especialista hace eso, un especialista o sea, no sé cuál. Yo tampoco, pero, o sea, si tú vienes con eso, a mí me tienes que venir con un informe psicológico. O sea, yo no te voy a operar y porque es que la dismorfia corporal es absurda. O sea, es que tú puedes dejar de pesar el mismo peso que tienes tú. Y tu cuerpo cambia de una forma tan fuerte y tu vida cambia, porque todos los pacientes bariátricos tienen que tomar un montón de medicinas, tienen que cambiar su alimentación, las porciones que comen cambian considerablemente. No, y las consecuencias que eso acarrea son gravísimas en la salud. Eso es para casos de verdad extremos. Extremos, muy, pero muy extremos. Y sean para casos extremos, no extremos, estéticos, lo que sea, siempre tienen que ir acompañados de un proceso terapéutico, porque de verdad que es un cambio demasiado fuerte en ti. De hecho, incluso me atrevería a decir, y aquí me estoy metiendo en otro terreno, que hasta con las cirugías plásticas deberían de tener un acompañamiento en ciertas cirugías, porque, o sea, por ejemplo, hay personas que se operan la cara por completo, se ven en el espejo y son otra persona completamente distinta. Entonces, un poco a lo que voy es que, o sea, la dismorfia corporal no solamente tiene que ver con el peso.
O sea, dismorfia corporal también es que tú te veas en el espejo y veas una persona horrenda, espantosa, con la nariz gigante, con la cara larga o lo que sea, y no es realmente lo que eres. O sea, y de hecho me han tocado pacientes también así, que la dismorfia corporal no es solamente el tema del peso, es también otro tipo de rasgos de ti misma y la percepción que tienes de ti mismo en general. Entonces, un poco la invitación también es a eso, ¿no? A reflexionar y yo creo que, o sea, yo creo como en todo, ¿no? En tu caso, Dani, creo que fue una decisión que tal vez tú tomaste un día, te paraste y fue radical y tus hábitos cambiaron considerablemente. Pero también he tenido casos cercanos en donde no siempre pasa así. Y esa es la reflexión que yo quiero dejar. O sea, a veces uno empieza porque, no sé, porque el despecho, porque me botaron del trabajo, porque emigré, porque lo que sea. Entonces, ay, no tengo ganas de comer. Ay, no, me da fastidio comer. O no, quiero rebajar o quiero perder peso. Y empiezas a obsesionarte y de verdad, porque sé que hay gente que llega al punto en el que no saben cómo llegaron ahí. Y ya después no sabes cómo devolverte. Creo que las circunstancias para cada persona son súper diferentes. Yo les voy a poner de recomendación que se vean la película de Absurda. La pueden ver en Star Plus. No la he visto todavía. Se las recomiendo. Es una novela de Cielo Latini. O sea, es una novela que lo convirtieron en película. Es su historia y es cómo empezó ella con ese trastorno alimenticio que no tiene nada que ver con querer ser flaca. Fue por amor. Básicamente por amor. Y es eso, la gente pasa por esto por diferentes circunstancias y yo lo único que puedo decir es escuchen, estén atentos a las personas que están a su alrededor porque quizás están necesitando su ayuda y ustedes no lo saben. Sí, eso es importantísimo, esa es una reflexión súper importante y va muy atada al tema de que yo creo que uno siempre bombardea al otro con sus propias opiniones, ¿no? Y qué grave es. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo fui vegetariana casi 3 años. Y cuando a ti te dicen que alguien es vegetariano o vegano, generalmente la gente se imagina a alguien muy flaco. Y a mí me pasó porque yo al principio lo hice sola, no es la mejor forma, lo hice sola. Yo sencillamente lo que hice fue que yo me quité las proteínas animales y seguí comiendo todos los carbohidratos. Entonces yo siempre pongo el ejemplo. Yo iba a una parrilla o un asado y yo dejé de comer pollo, dejé de comer carne, pero entonces me comía 3 yucas, 3 mazorcas, etcétera, etcétera. Y los primeros 8 meses más o menos yo engordé. O sea, es lo que les digo, nunca he engordado, qué gorda, pero engordé. Y se me notaban mis kilitos. Y era como, pero si eres vegetariana, ¿por qué estás más cachetona? ¿O por qué estás no sé qué? Y claro, es como esos comentarios que tú dices, algo estoy haciendo mal, ¿qué está pasando? Y nadie nunca me preguntó por qué era vegetariana o, por ejemplo, la gente se metió mucho conmigo cuando era vegetariana, cuando es una decisión completamente personal, la alimentación de cada quien. Pero todos esos estereotipos también tú no sabes a qué punto lastiman. Fíjate cómo te sentiste tú en ese sentido que tú hoy puedes reconocer de que nadie se preocupó per se por ti cuando te quitaste 12 kilos en 3 meses. Que, o sea, ya hoy yo te lo hubiese dicho a la semana 2 como que, amiga, total. Creo que también es la madurez. Es la madurez, éramos mucho más jóvenes. Es la madurez, pero también sabemos de gente que nos rodea en este momento que puede estar pasando por una situación así y el feedback que recibe de la gente es qué bella estás. Total. Qué bello estás. No, estás flaquísimo. No, buenísimo. Pero entonces cuando ya se te va la mano, no, ahora estás demasiado flaca. Pero no desde la preocupación. Exactamente. Creo que esa es la invitación un poco hoy. Creo que abrimos muchas cosas. Investiguen, lean, vean estas películas y estos contenidos que les recomendamos. Porque creo que sí es un tema de reflexión. Bien sea para nuestra vida y también para los que nos rodean, que no sabemos si alguien puede estar pasando por esto. Exactamente. Bueno, y como siempre, la frase final que cierra nuestros episodios, esta vez la frase es: los estereotipos son verdades cansadas. George Steiner. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales, @sinseguirinstrucciones. Hasta una próxima conversación. Hasta una próxima conversación.